Saúl Palazuelos, bienvenido a Hombres a su imagen. Aquí están tus amigos, tus amigas, y por favor bendícenos con la porción que Dios te ha entregado. Amén, amén. Abre el audio, Saúl, por favor. Abre el audio. Ahí va. ¿Ya me escuchan bien? Perfecto, pues estoy más que contento. Primero que nada, agradecido muchísimo por la vida de Edgar, que justo ayer en el grupo de hombres nos hablaban de la importancia de ser un hombre que busca ser acompañado, ¿no? No un hombre en solitario. Y lo primero que hablaban es que todo el mundo necesita su Pablo, su mentor, ¿no? Y Edgar ha venido a ser ese bálsamo a mi vida y me ha acompañado y me sigue acompañando muchísimo y la verdad es que puedo ver la fidelidad de Dios tanto en su vida como en mi vida. Así que sé que no es una coincidencia el estar acá, es una diosidencia, ¿no? Es un plan parte del plan perfecto de Dios. Y bueno, vamos, me encantaría empezar nada más orando rápidamente para meter un poquito de leñita al fuego y empezar preparados con lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, gracias por cada una de las personas aquí representadas, las economías, las familias, las naciones aquí representadas, Señor. Te pido que seas tú el que habla el día de hoy, que puedas tocar corazones, que tú puedas empezar a pulir, Señor, a refinar cada uno de los que estamos acá, Señor, para que podamos conocer tu perfecta voluntad. Pero yo te pido que la palabra que me has dado sea una palabra rema para cada uno de los que están aquí, Señor, y que ellos puedan experimentar un nuevo nivel de tu mano, que puedan entender tu hermosa voluntad, Señor, y como tú a través de tu palabra nos sigues renovando, nos sigues fortaleciendo y nos sigues elevando a ese llamamiento eterno que tú determinaste desde antes de la fundación del mundo. Padre, te agradecemos este tiempo, gracias por este manjar que estás preparando delante de nosotros, así que pon nuestro corazón dispuesto, quita distracciones, te ponemos delante de ti toda necesidad, a todo anhelo en nuestro corazón, Señor, descansando en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con algo súper interesante, pero antes que nada les quiero dar un poquito de contexto de mí. Pues yo soy de México, yo vengo de la ciudad que también le llaman de la eterna primavera de Cuernavaca, Morelos, ahí es donde yo nací. Mi madre, por querer obviamente un mejor futuro para nosotros, ella es odontóloga, quiso irse a la frontera, porque en Tijuana siempre dicen que hay muchos dólares, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues me voy a ir a donde dicen que está el dinero. Entonces, era parte del propósito de Dios y nos mudamos para allá. Yo soy ya la cuarta generación de Cristo creyentes en mi familia. Allí en un pueblito cerca de Morelos es donde radican los papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Se llama Cuautlita, Morelos. Y ahí llegaron mis bisabuelos con las buenas nuevas, cada uno independiente, pero ahí se conocieron. Eran esas temporadas después de la revolución. Entonces les tocó a ellos ser los pioneros en esa región de conectar, ¿no? Cuando allá, por ejemplo, colgaban a los cristianos y les quemaban los pies, o sea, entonces estaba medio brava la cosa en ese entonces, eran muy valientes, y Dios los bendijo, ¿no? Ha sido parte de incluso la revelación que Dios ha venido hablando a mi vida, digo, de allá data el llamado que Dios tiene para mi familia y bueno, allá en Tijuana, Dios nos llevó a una congregación metodista. Entonces, súper interesante porque si algo aprendí en esa iglesia es la sana doctrina, ¿no? Y más para esta temporada. Entonces, crecí en la iglesia metodista, pero pues como buen hijo de líder de iglesia, muchas veces normalizamos cosas increíbles, ¿no? Porque es el pan de cada día pero Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Entonces ahí fue donde la semilla quedó sembrada, pues crecí básicamente en la iglesia y Dios a través del tiempo me fue acercando de una manera súper interesante. Yo en la preparatoria empecé a, a tener un interés por el emprendimiento, por las ideas. Siempre he sido una persona de muchas ideas. Entonces empecé a leer mucho y todo este tema. Y ya cuando entro a la universidad, empieza el boom de las llamadas startups, ¿no? Las empresas tecnológicas, estas Uber, Airbnb, todas estas cosas. Y yo empiezo, gracias a que estoy a frontera y un profesor me dijo, mira, lo que vas a aprender aquí, aunque es una gran universidad, ya está expirado. Si quieres verdaderamente aprovechar esto, tienes que cruzar la frontera e ir y nutrirte de lo que está ahí arriba. Entonces ahí pude aprender.
aprovechando que cruzaba la frontera, iba a eventos gratuitos de empresas muy grandes, de desarrollo de negocios, de estructuras de Silicon Valley. O sea, yo tenía acceso a lo mejor y todavía mejor gratis, ¿no? Entonces empecé a tener acceso a mucha información de cómo crecer y desarrollar empresas desde un lente de innovación y tecnología. En ese proceso yo me metí a desarrollar un proyecto propio. Eso me llevó a desarrollar una aplicación móvil. Competimos a nivel nacional, nos fuimos un mundial a Barcelona y Dios me empezó a colocar en diferentes escenarios, en diferentes contextos, aprendiendo muchísimo de lo que estaba sucediendo en ese entonces, ¿no? Pero siempre había un choque conmigo, porque era o estaba muy metido en el negocio o estaba muy metido en la iglesia y siempre era ese vaivén de escenarios y obviamente cuando no estás arraigado a Dios, el mundo de los negocios te jala mucho, ¿no? Te promete mucho, te vende mucho. Y Dios me permitió rodearme de personas muy influyentes en México. Me mudé a Guadalajara y tuve acceso a una red de contactos de muchísimo poder, de muchísima influencia, pero también veía el costo de vivir como vivían y cómo estaban sus familias. Y pude ver cómo Dios me mostró lo que quería, pero entendí que eso no era lo que quería. Entonces, cuando yo vuelvo a Tijuana, en ese tiempo, um, yo le tuve básicamente un reto a Dios, porque estaba muy cansado, ¿no? Y decía, bueno, si tú me muestras que algo tú tienes que ver o decir con los negocios, yo te voy a servir, pero que no, hasta el día de hoy no he podido entender qué es lo que tú quieres hacer en este sector. Entonces, pues, ¿a quién le ha pasado que el día que le preguntas algo a Dios no te responde de a poquito, sino te abruma, ¿no? O sea, ya te calla la boca para que estés leyendo. Y no fue una cuestión de que Dios me conectó con muchísimas personas, muchísimos recursos, muchísima información. Y empecé a tomar y absorber toda esta información. Dios, sabiendo y como es Dios con sus lazos de amor, me enamoró más de él, ¿no? Me enamoró porque al final yo entré por los negocios, pero terminé viendo a Dios en todo y yo simplemente quedé sorprendido de lo que Dios tenía que decir. Eso me llevó a tener una nueva perspectiva de fe y a ser radical. De hecho, lo que vamos a estar estudiando el día de hoy es de la nueva traducción viviente y es Job 22 del 21 al 30. Igual ahorita les voy a compartir un poquito de eso, pero básicamente yo lo sentí como un paso a paso de lo que tenía uno que hacer para ser una persona que emprendía, que se desarrollaba en los negocios. Y cuando yo leo, siento cómo empieza a quemar esa palabra en mi corazón de una manera sobrenatural. Y no solamente eso me llevó a ser radical, ¿no? En ese momento yo recuerdo tener una agencia de marketing y por ahí teníamos cursos que habíamos bajado de manera ilegal o piratas, le llamamos en México, ¿no? Eran como $50,000 de cursos, yo recuerdo, ¿no? Entonces Dios me hablaba, o sea, a mí no me importa la cantidad que me vas a dar, sino la calidad del corazón con lo que me das las cosas. Y me dijo, es mejor que me des $1 limpio a que me des 100,000 contaminados. Entonces yo llego y les digo al equipo, ¿saben qué? Borremos todo, todos sorprendidos, ¿cómo que vamos a borrar todo? Sí, o sea, y me quedé con ninguno de los recursos contaminados, porque yo no le voy a presentar una ofrenda a Dios que, que esté contaminada. Yo no quiero que mi negocio esté contaminado por nada. Yo no le quiero dar un pretexto legal al enemigo para que Dios no me pueda bendecir. Y en ese momento que yo fui radical, pues no sabía qué hacer y había una persona que yo admiraba mucho y él estaba subiendo un curso y me dijo, venga, compre mi curso, le va a ayudar para lo que quiera hacer. Y le dije, claro, dame un poquito de tiempo para juntar un tanto dinero porque en ese momento estaba muy corto. Y junto el dinero a la semana, le mando un mensaje y me dice, muy bien, qué bueno que lo lograste. No solamente te voy a dar el curso, te voy a dar toda la biblioteca, todos mis cursos. Entonces, en una semana que yo había perdido todos mis cursos ilegales, a la siguiente no solamente tenía un nuevo curso, sino tenía toda una galería de herramientas, de recursos, valuados todavía mucho más que Dios de manera honesta me permitió obtener, ¿no? Y esa fue la palanca con la cual yo empecé a desarrollarme y empecé a ver el mover de Dios de manera sobrenatural.
Y empecé a escribir este concepto de fe emprende, ¿no? Y es que una de las cosas cuando yo escuchaba a un rabino, decía que a los judíos, a los hombres de negocios, se les llama, y está en su libro, les los voy a recomendar que lo lean, se llama Business Secrets from the Bible. No sé si está en español, pero es un libro muy bueno, es de un rabino, Daniel Lapin, Business Secrets from the Bible, Secretos de Negocios de la Biblia. Y él hablaba que a los hombres de negocio judíos les llaman los omeins, los hombres de fe, que se parece mucho a la palabra amén, el omein. Y cuando yo empecé, wow, hombres de fe, ¿no? Y empezaba a estudiar la palabra fe, emprende, me decía, oye, es que es muy, o sea, el emprendedor No, es no, un hombre, no. ¿no? El emprendedor es una persona que tiene fe, tengo fe que va a funcionar, tengo fe que van a pagar, que voy a encontrar proveedores, tengo fe. Y fue cuando dio esta palabra llamada la palabra fe emprende, ¿no? Que es la palabra, considero yo, correcta para nombrar a esto, porque tenemos fe de que va a funcionar algo. Y no solamente eso, es un cambio de identidad, de ser un emprendedor a ser un fe emprendedor. Entonces Dios empezó a darme este concepto y empecé yo un día, dije, bueno, voy a dar una charla porque Dios me está empujando mucho a hablar de esto con otras personas. Me dijo, Saúl, ya viste lo que yo puedo hacer, ahora es tiempo que vayas y lo compartas. Dije, bueno, hablé con mi equipo y hicimos ahí debajo de la oficina en una cafetería una charla. Dijimos, bueno, van a venir a lo mejor 5. Se llenó, había gente en el suelo, había gente en las ventanas de la cafetería que no cabían, había pastores. Y luego empezaron y luego de eso, de la nada me empiezan a hablar de la televisión y luego me empiezan a hablar de la radio y luego, digo, curiosamente, obviamente en las iglesias hay un celo muy grande porque se comparte, porque siempre es peligroso poner a cualquiera por temas de doctrina y por temas de estructura. Dios me dio mucho favor, me empezaron a invitar a diferentes denominaciones a compartir de esto, ¿no? Y yo pude ver el respaldo sobrenatural de Dios en este caminar al inicio. Le estoy hablando que por ahí era del 2019 cuando empezamos con esto y empecé a escribir este libro de Fe Emprende. Total, en el 2020 con la pandemia, termino de escribir el libro, pero me da miedo publicar. O sea, si esto está fuerte, ¿no? O no me siento digno de publicar esto. Y luego tengo que cerrar la empresa y Dios trata conmigo una temporada donde le creo a Él, después de perderlo todo, me vuelve a decir, vuelve a echar la red. Y en 3 meses crecemos más que en 3 años. Dios obviamente nos lleva a nuevos niveles. Y todavía en ese proceso, Dios no había terminado conmigo, seguía tratando mi corazón. Así que hasta 2 años después publicamos el libro en el 2022, pero Dios puso en mi corazón, en ese proceso que yo regresé, de esos 2 años como de proceso personal, Dios me pidió en ese momento cerrar la empresa, creerle a Él, no cobrar en un año, Él me sostuvo en un año y publicar el libro. Entonces, el libro lo dimos gratuito, miles de descargas, eh, empezó a hacerse una comunidad. Al año siguiente, entrando el año, conozco no, sí, conozco a Edgar y pues ha sido un caminar, ¿no? Dios ha puesto en mi corazón crear una red con una sana doctrina, que es algo que empujo muchísimo, a personas que tienen una pasión por una idea, un proyecto, y no necesariamente tiene que ser una empresa, pero sí tienen que tener organizaciones con propósito y organizaciones que sean monetizables, porque digo, o sea, sí, Dios de manera sobrenatural provee, pero a veces a nosotros nos falta el conocimiento para darle la estructura, para que nosotros seamos personas que podemos recibir. Hay organizaciones que tienen muy buena estructura, pero no tienen la capacidad de recibir. ¿Por qué? Porque no hay un plan para los recursos. Es como, bueno, que sea nada más lo que Dios quiera o demás. Entonces, muchas veces nos toca ayudar desde estas partes. Hay muchas creencias limitantes que pueden llegar a haber en diferentes campos. Y Dios a partir de eso nos ha traído, ¿no? Nos ha traído y nos ha llevado de menos a más y nos ha abierto muchas puertas y ha sido algo con lo que Dios sigue comunicando y pues para mí es un honor, digo, estar aquí, eso es un poquito de mi historia. Y yo lo que les quiero compartir el día de hoy es el versículo este fue emprendedor y me encanta porque es la base de todo esto y es ahora sí que es sola escritura, no les voy a compartir más allá de una percepción personal, pero yo te quiero decir algo que si estás buscando emprender,
si estás buscando desarrollar, independientemente de tu temporada, tu edad, tus conocimientos, tus títulos, hay una estructura que yo he visto una y otra vez que Dios me ha mostrado que, que es la base para que tú y yo el mover de Dios en nuestra vida. Entonces, en Job 22, y esta es la versión NTV, porque fue la que Dios me mostró en ese momento, ¿no? A lo mejor podrá haber opiniones, pero fue la que en ese Dios me mostró y el paso a paso, ¿no? Porque era en ese momento un corazón de un Saúl que estaba buscando la dirección de Dios y como decimos en México, con manzanitas me explicó el paso a paso y yo te lo quiero dar a ti también. Porque y empezamos con la parte más importante, porque en el versículo 21 dice, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Y aquí es donde quiero aclarar este primer punto. La importancia de someternos a Dios es que nos da paz y la paz que nos da claridad. Nadie puede emprender con urgencia o con caos, porque tomamos decisiones apresuradas, tomamos atajos, buscamos muchas veces el hacerlo fácil, pero cuando tú y yo vivimos con un corazón sometido, estamos descansando a la voluntad de Dios. Yo sé que lo que estoy haciendo, independientemente de lo que veo, viene de parte de Dios. Y a lo mejor no están las cosas funcionando como me encantaría o no lo tengo en claro, pero sé que viene de Dios. Y si yo tengo paz, tomo decisiones efectivas. Y si tomo decisiones efectivas, me va bien. Entonces, la primera indicación que Dios te da es que tú tengas un corazón de sometimiento, de entrega total. O sea, eso a veces nos cuesta por a veces ya los conocimientos, las temporadas o las circunstancias. Entonces, la primera indicación que Dios busca para alguien que pueda ser un fe emprendedor es una persona que se someta a Él. Por sobre todas las cosas, empieza sometiéndote. Ahora, escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. No es lo mismo el simplemente percibir un sonido, el oír, que realmente el escuchar. Porque aquí es donde viene lo interesante. Nosotros muchas veces oímos la palabra como tal, o muy, muy superficial, pero escuchar es que estamos buscando implementar. Y lo que puede determinar el éxito de esa iniciativa, de esa idea que tú puedes llegar a tener es qué tan confiable tú puedes ser para ejecutar aquello que Dios te está mandando a hacer. Porque Dios está pidiendo un corazón que se entrega a Él y un corazón que va a hacer lo que Dios le va diciendo en ese sometimiento. Y aquí es donde viene el punto 3, donde dice, si te vuelves a Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Ese fue el momento ancla en que Dios me pidió ser radical. Quita todo lo que manche, quita todo lo que contamine. Yo te quiero bendecir, pero yo no voy a amplificar el pecado. Esa fue una de las palabras que Dios habló de manera muy incómoda a mi vida. Es, yo no quiero amplificar el pecado, Saúl. Y si tu negocio está en pecado, tus productos están en pecado, tu servicio está en pecado, ¿yo cómo quieres que lo amplifique? Entonces, yo no pude haber sido radical si primero no estaba sometido a Dios, si no estaba completamente entregado y estaba completamente dispuesto a hacer su palabra. Por eso en el punto 3 yo sabía que Dios antes de poder dar tenía que limpiar. Yo le digo a gente, a veces tenemos las manos llenas con muy poco, las tenemos ocupadas así. Cuando Dios te quiere dar algo así gigante, pero estamos agarrando esto poquito porque ¿qué pasa si lo pierdo? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si esto, si el otro? Entonces, a veces estamos saturados con muy poco. Y la limpieza de Dios nos reta a descansar en Él, nos reta a liberarnos de aquellas cosas que ocupan nuestra atención, que ocupan nuestra energía o que ocupan nuestra fe muchas veces. Y luego viene yo creo que algo que a todos nos puede llegar a pesar muchas veces, que es si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. Dios te quiere dar grandes cosas, pero Él no te quiere dar algo que se vuelva un ídolo. Y esto es algo que a mí me encanta porque yo creo que muchos de los que a veces aspiramos a desarrollar algo, el resultado de ese proyecto, de esa idea, de ese ministerio, tiende a volverse un ídolo.
Entonces, qué importante es que nosotros no entremos a una nueva temporada, a un nuevo proyecto con un corazón no sano y que pueda tomar de un ídolo un resultado, ¿no? O un logro. Entonces, me encanta porque si vemos nosotros los primeros 5 versículos, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el corazón. O sea, te está hablando sobre cuál es tu relación con Dios. O sea, más allá de otra cosa es que tú priorices tu relación con Dios. Y ya luego nos vamos al versículo 26, dice, entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios, orarás a Él y te escuchará y cumplirás los votos que le hiciste. Yo creo que muchos de por acá hemos hecho votos a veces con Dios que hemos abandonado y ahí están. Y Dios no se ha olvidado de ellos. Pero igual, tú y yo no podemos vivir una promesa de parte de Dios para nuestra vida lejos de Dios. Las promesas de Dios vienen de su mano, vienen acompañadas con Él. Y yo luego escucho personas que me dicen, es que Dios me prometió esto. Sí, pero estás con Dios, estás conectado con Él. No, bueno, pues Dios lo que te ha prometido, Él te va a acompañar a lo que Él te promete. Y cuando nos desviamos, cuando nos desconectamos, muchas veces nuestro corazón se corrompe, que ya no nos podemos deleitar en el Señor. Y yo creo que hemos experimentado esta lejanía, quienes hemos experimentado esta caída, hemos experimentado el ya leer y no deleitarnos de la palabra, de las alabanzas, de la conexión, esa frialdad, ¿no? Que hasta el rey David la decía cuando, qué hermoso era, ¿no? Cuando profesaba la alabanza, ¿no? Cuando la dirigía, cuando sientes que has sido apartado de esa presencia hermosa, ah, creo que Dios también quiere que entiendas que nada de lo que Él te va a dar te va a alejar de ese deleite. Cuídate de no estar haciendo algo que te robe el deleite del Señor. Cuídate mucho de eso. Entonces, en lo que tú estés haciendo, tú te tienes que poder deleitar en el Señor. Cualquier que sea el proyecto y el ministerio, tú tienes que poder deleitarte en tu caminar en el Señor. Y ya va a haber esa conexión donde pues, nos sabemos escuchados, donde nos sabemos respaldados por Dios, porque obviamente todos vamos a experimentar retos. Y aquí es donde vienen las consecuencias posterior a ese desarrollo de carácter de los primeros versículos. Dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Y esa es la parte que a mí me encanta, que es la del impacto. Hasta los pecadores serán rescatados porque tienes las manos puras. La bendición no se queda contigo, se extiende con otras personas. Dios en esta sección de la Biblia a mí me mostró que era lo que Él demandaba de la gente que estaba buscando o está buscando emprender. ¿Cuál es el corazón que Él pide? Y Él me dio una palabra que ha sido básicamente la bandera o el resultado de todo este ministerio de Femprende, que es ten una vida bendecible. Ahí donde estás, di conmigo, bendecible. Y esa es la gran pregunta para todos y para ti el día de hoy. Ese proyecto, ese ministerio, esa idea es bendecible. Es bendecible. Dios nos quiere bendecir, pero no todo lo que hacemos es bendecible. Lo que les decía yo, el ejemplo de mi empresa al inicio, mi empresa no era bendecible porque tenía ciertas estructuras que no estaban funcionando correctamente, que no eran legítimas. Y Dios me quería bendecir, pero porque es un Dios justo, es un Dios soberano, es un Dios en el que tú y yo confiar. Él no amplifica el pecado. Él tiene más gracia, ¿no? Dice, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Él quiere que obviamente tú y yo nos arrepintamos, pero que también podamos ser personas radicales. Pero a veces escuchamos mucho esta palabra, ¿no? De tú y yo hay que ser personas radicales, pero no podemos ser radicales si no estamos conectados con Dios, si no somos personas arraigados a la palabra, si no somos personas comprometidos con, independientemente del costo, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Porque ahí es cuando muchos empezamos a negociar con Dios. Y la persona que negocia con Dios es una persona que no está sometida a Dios. Por eso qué importante que tú y yo seamos personas
que vivimos bajo un sometimiento y empezamos con ese sometimiento y el escuchar la palabra a ver aquello que incomoda o aquello que nos está robando de la bendición. Porque algo que yo he visto y que Dios me ha permitido experimentar en este tiempo ha sido eh, el tema de que hay muchos negocios que quieren ser bendecidos, ¿no? Y a mí, o sea, lo bromeo mucho allá, ¿no? A veces dicen, no, es que yo ya le puse un pescadito ahí en mi negocio, o yo ya le puse algún versículo a mi negocio, o yo ya le puse un nombre cristiano a mi negocio, y ya Dios me va a bendecir. No, ¿qué va a bendecir? O sea, eso es religioso, eso es religioso. ¿Y saben qué otra cosa me he topado? Que las personas no han entendido que Dios a ti y a mí nos manda excelencia en todo. Si algo que aprendí mucho de la cultura judía y principalmente en los negocios es la excelencia. Y eso a veces nos roba porque muchos como cristianos, cuando no tenemos un corazón correcto, yo les digo, confundimos una promesa con pereza. Es que Dios me prometió esto, entonces yo ya me pongo a descansar, nada más, ¿no? Dios lo va a hacer todo por mí. Habrá cosas que sí, Dios tiene a favor que tú y yo no merecemos y que nos va a dar, eso me queda más que claro, pero hay ciertas áreas en nuestra vida, hay ciertas áreas en nuestros proyectos que demandan excelencia, pero caminamos en mediocridad, que es que como Dios me lo prometió, Dios lo va a hacer todo por mí. No, lo va a hacer contigo. A lo mejor te va a costar, a lo mejor te va a retar, a lo mejor te va a incomodar, claro, pero aquello que tú quieres que Dios prospere, busca la excelencia. Yo le llamo un estándar celestial, ¿no? Cuando dice todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, no como para la gente. Yo les digo a mis emprendedores y a mis empresarios, yo les digo, si Jesús hoy fuera tu cliente, sabiendo los recursos que tú tienes, los conocimientos que tú tienes, lo atenderías como atiendes a todos los demás. Él podría estar convencido que estás maximizando tus recursos o estás haciendo lo mínimo para obtener lo máximo. Esa es la excelencia celestial, ese es un estándar. Porque ya no se trata si el cliente lo va a pagar o no lo va a pagar, etcétera. Es Dios a ti te llama a ser excelente. A ti y a mí, Dios nos manda a ser excelentes. Tienes que tener, yo les digo, ese es el estándar celestial. No es un estándar comercial, no es lo que hace el mercado, lo que hacen los competidores, no. Es lo que Dios me manda a hacer con mi proyecto. Ese es un negocio bendecible. Cuando empezamos a ver la indicación de Dios para lo que hacemos, dices, wow. ¿Por qué? Porque mi proveedor es Dios, pero también Dios es el que evalúa la calidad de lo que hago. Y ahí es donde he visto muchos proyectos que caducan, muy buenos proyectos que caducan por falta de excelencia, donde el fundador, el dueño, ya no quiere crecer, ya quiere que en su comodidad Dios lo siga bendiciendo. Pero Dios nos incomoda más, nos lleva de gloria en gloria y a veces nos pide desaprender, nos pide reaprender y tenemos que tener un corazón humilde para esas temporadas, también para delegar, para empujar a elevar a más personas. Y es algo que yo veo. Y cuando empezamos a entender estos conceptos, otro concepto que yo le digo a la gente es, mira, tú puedes estar en una de dos líneas. Tienes un proyecto o un negocio que está bajo la gracia o un proyecto o un negocio que está bajo la bendición. ¿Qué significa esto, no? Cuando estamos bajo la gracia, es que a pesar de que estamos haciendo las cosas malas, Dios tiene la misericordia y el tiempo para que recibamos una exhortación, para que empecemos a cambiar cosas, pero no podemos ver ese rompimiento y ese crecimiento porque hay cosas que están mal en nuestro negocio. Cuando leemos en Deuteronomio, ¿no? Las bendiciones y las maldiciones, yo les digo, o sea, tú tienes que entender que muchas veces tanto una bendición como una maldición va a tener una condición. Y ahí están establecidas, ¿sabes? Si haces esto, va a suceder esto. Si haces esto otro, va a suceder esto. Y aunque hay bendiciones que vienen, que son un regalo, un don de Dios perfecto de Él para nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que hay bendiciones que tú y yo provocamos, siguiendo la palabra de Dios. Yo digo, tu negocio, tu proyecto tiene que provocar la bendición de parte de Dios. Pero a veces les decimos, hay una pasividad. Como creyentes nos volvemos muy pasivos. No es que yo fui a un congreso,
y yo recibí una palabra de Dios y pensamos que porque recibimos la palabra en el Congreso ya no nos toca hacer más nada, pero no es así. Hay que ser hacedores de la palabra. Y decir, "Ay, venga, recibí esta palabra de Dios, ¿cómo puedo ir a implementarla en mi organización, en mi proyecto? ¿En qué Dios me incomodó?" Pero esa es una cultura de provocar. Entonces, yo les digo, a veces vemos proyectos que ya no crecen y les preguntamos, oye, ¿será que estás bajo la gracia? O sea, ¿será que Dios está teniendo paciencia contigo porque hay cosas que no están bien en tu vida o en tu negocio? O, o estás bajo la bendición, que estás alineado, que estás sometido, que tienes una búsqueda continua de que sea un lugar en el que Dios se pueda mover libremente y que a lo primero que tú veas que está mal, puedas limpiar, puedas quitar, puedas remover, porque tú no quieres comprometer nada, ¿no? Y ayer que Walter hablaba de Saúl también, yo obviamente, yo cuando escuché eso en esa temporada de mi vida, de cómo decía que como cuando él iba caminando, Dios le dio un corazón diferente, lo transformó en una nueva persona por un corazón de obediencia, que hizo tal cual, punto por punto, lo que tenía que hacer. Es lo mismo contigo y conmigo. O sea, la decisión de hacer cambios toma minutos, no toma años, pero es una decisión con convicción, no es una decisión con emoción. Y hoy te quiero traer de parte de Dios que tú seas una persona que decide por convicción, no que decides por emoción, porque la emoción es frágil, es fugaz, así como viene, se va. Pero el momento que tú decides con convicción, tú le estás poniendo un estándar a tu temporada, un no negociable, él no está a la venta. Y, y eso es muchas veces me toca ayudar a personas que no han podido hacer ese rompimiento también porque decidimos en la emoción del momento. Nos dejamos ir por la emoción y el enemigo sabe, pero cuando tú y yo estamos convencidos del valor, del propósito de aquello que vamos a emprender o hacer o decidir hacer, no está a la venta. Y somos tentados a venderlo, ¿no? El enemigo es muy bueno para querer sobornar tu progreso con tentaciones, con proyectos que a veces se parecen a lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero más fácil. Y tenemos que ser personas que aprendemos a caminar con la convicción, y tener decisiones con convicción, no con emociones. Entonces, ser un emprendedor es una persona que está sometida a Dios, que escucha a Dios, que busca continuamente, y digo, nunca vamos a alcanzar la perfección humana, ¿no? Pero sí un corazón dispuesto a arrepentirnos y a limpiar, arrepentirnos y limpiar, a ver qué podemos estar haciendo consciente o inconscientemente que impida que Dios se esté moviendo con un total poder sobre lo que hacemos y la consecuencia de hacerlo. Y ninguna bendición se queda contigo. Todo lo que yo les digo, la bendición de Dios para tu vida o la provisión de Dios empieza contigo, pero siempre va a terminar con alguien más. Y puede que no tengas plata, pero tienes conocimiento. Y el conocimiento es una de las llaves que Dios te va a llevar a desarrollar también. Él quiere que seamos luz. Y yo siento mucho eso, digo, de parte de Dios con la iglesia. Yo decía, yo crecí en la iglesia metodista y me toca visitar a mi mamá en la iglesia donde crecí. Y básicamente es como si no pasara el tiempo, ¿no? Yo vuelvo ahí y, y me duele porque mucha gente está teniendo la misma oración desde hace 10 15 años. Y, y son oraciones con emociones porque no han dado el paso. No se han atrevido a creerle a Dios. Y ha sido algo que en mi corazón pesa, ¿no? Yo digo, Dios, dame la gracia, dame el favor para incomodar a las personas a moverse, a tomar acción, a creerte a ti, a caminar a lo que tú tienes para sus vidas, que ellos puedan ver lo que tú puedes hacer si tan solo se someten,
si tan solo escuchan, si tan solo se vuelven a ti, la restauración que viene de una completa entrega y una renuncia total a la dependencia de otras cosas. Entonces, creo yo que a partir de esta palabra incómoda, en México decimos ando pisando juanetes, ¿no? Digo, me tocaba llegar a iglesias, por ejemplo, muy pequeñitas. eh, y una de las cosas que sucedía ahí, ¿no? Había gente que tenía su puestito de pan, que tenía su venta de algo. Y yo les decía, mira, ¿pagas impuestos o no? No, no pago. ¿Estás registrado? No, no estoy registrado. O les decía, si tu puesto roba luz, ¿no? O si muchas veces das menos de lo que vendes. Tú sabes lo que está mal en tu negocio. Y esa es la fidelidad con la que tenemos que movernos. Nadie te está viendo más que Dios. Y puedes venir a la iglesia y hablar en lenguas y hacer todo lo que tú quieras hacer. Pero Dios lo que quiere es obediencia. Se lo dijo Samuel a Saúl. Él lo que quiere es obediencia. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Los sacrificios, o sea, las veladas de oración, sí, todo es muy bueno. Pero si tú y yo no podemos llevar una palabra con convicción allá afuera, en vano es toda esa acción. Yo recuerdo cuando estaba en esta pequeña iglesia y dije, Dios, con que no vayan a sacar los machetes por acá y me van a querer linchar. Este, Porque dije, pero yo voy a llevar la palabra, yo no vengo a escucharme bonito o agradar, yo tengo que traer este mensaje, porque mucha de esta gente eh, está siendo muy limitada por diluir la palabra, ¿no? Y vi un quebrantamiento de tanta gente en ese lugar y cómo se acercaban arrepentidos. Es decir, ¿sabes qué? Yo le quiero creer a Dios. Yo quiero caminar. Yo quiero que mi negocio tenga esa pureza, ¿no? Y mi proyecto tenga esa pureza. Y dije, Dios te va a bendecir aún más de lo que crees si le obedeces. Porque yo una de las cosas que vi y les decía es que cuando tú y yo empezamos, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando estamos descansando en Dios, en depender de Él, incluso cuando no entendemos, algo que Dios estimula mucho es la creatividad. Vengan, lo que Dios hace, lo que Él tenga que hacer, ¿qué puedo hacer yo? Es una de las preguntas más bonitas. ¿Qué puedo hacer yo mientras Dios está trabajando? Porque es el don que todos los que estamos aquí, todas las personas que existen, Dios heredó a cada uno de nosotros. Somos hijos de un Dios creador y como somos hijos de un Dios creador, el principal atributo que nos dio es la creatividad. Y más que lógica, la creatividad nos cambia la realidad. Te da una idea nueva con ese conocimiento, te da una idea nueva con esa relación que tienes por ahí, ese proveedor. Dios te da ideas. La creatividad es uno de los salvavidas de Dios para cambiar nuestra realidad. Pero todo esto viene cuando estamos en una conexión. La plata se acaba, la creatividad no. Es ilimitada. Ahí tienes el recurso más grande. Pídele a Dios ideas, pídele a Dios creatividad, pídele a Dios un corazón humilde, pídele a Dios un corazón sometido, pídele a Dios que te convierta en una persona que decides por convicción, no por emoción, y verás lo que es vivir una vida bendecible. Eso es lo hermoso de parte de Dios. Yo te quiero retar a que el día de hoy puedas poner esas áreas en las que estás batallando, que te preguntes, ¿esta área es un área bendecible? ¿Esta área es un área sometida a Dios o he estado negociando con Dios? Es que si lo pierdo, es que si me lo quita, es que deja de negociar. Créele a Dios. Él te ha traído esta palabra desde la punta de Latinoamérica, desde allá, para decirte que Él te quiere bendecir y mucho, pero posiblemente hay algo que está tapando ese fluir de parte de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu ministerio. ¿Dónde está la levadura
que está manchando toda la masa. ¿Dónde está? Pídele a Dios que examine tu corazón, que examine tu proyecto, que te muestre. Y cuando lo detectes, que acciones con convicción, que no sea negociable, limpia, para que levantes las manos y digas, Dios, aquí estoy. Me someto, entrego esto y que se haga tu perfecta voluntad. Yo ya sé que vas delante de mí y tú tienes todo lo bueno para mi vida, para mi familia y descanso en eso, ¿no? Entonces, esta es una pequeña porción de lo que viene aquí. Digo, Edgar les va a mandar un link ahí y ahí van a poder descargar el libro. Es un libro cortito, recién lo actualicé y lo van a poder leer. Pueden tener cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer de manera personal. Yo estoy para servirles. Pero pues ahora sí escucho si hay algún comentario, duda, pregunta, se viene lo bueno, entonces los escucho.